España es la primera democracia occidental con un fiscal general en activo condenado. Lo es porque el Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Una mayoría de jueces ve probado que difundió datos privados de la pareja de Ayuso y por eso le inhabilita por 2 años. Es decir, el fiscal general tendrá que dejar el cargo, mientras el gobierno, que por cierto ha intentado interferir en el juicio, ya está preparando su relevo. Estas son las claves de la caída del fiscal general y de una condena que es histórica. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 21 de noviembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El fiscal general del Estado en activo no tiene precedentes en España, tampoco en países de nuestro entorno. Es la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que ha condenado al fiscal general en un fallo que hemos conocido este jueves, bastante antes de lo esperado. Estamos ante un asunto que es de la máxima relevancia política y judicial, evidentemente, para España, que voy a analizar con el director del Mundo, que es Joaquín Manso. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, Javier, ¿cómo estás? Con Esteban Urreiztieta, que es subdirector y es nuestro jefe de investigación. Hola, Esteban. Javier, ¿qué tal? Y también con Ángela Martialay, que es la jefa de tribunales de este periódico. Ángela, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado. Hace apenas escasamente una semana, Álvaro García Ortiz estaba declarando en el juicio en el que, por cierto, utilizó esta fórmula para justificarse, para revestirse, digamos, de dignidad, a la vez que negaba directamente la filtración. Porque lo que hay detrás de este caso es una filtración, es la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, que es la pareja, es el novio de la presidenta de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, al fiscal de delitos económicos de Madrid, que es Julián Salto. Eso, Ángela, y la difusión también de la ya famosa nota de prensa, por eso es por lo que ha sido condenado el fiscal general. Por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, a través de 2 actos principalmente: la filtración de un correo donde la defensa de Alberto González Amador decía que ciertamente se han cometido 2 delitos contra la hacienda pública, y por la elaboración posterior de una nota de prensa que ordenó difundir Álvaro García Ortiz y donde se contenían los principales hitos y detalles de las conversaciones que el abogado estaba manteniendo con la Fiscalía Provincial de Madrid para que su cliente llegase a un acuerdo de conformidad por el fraude fiscal. Principalmente eso eran los hechos por los que se acusaba a García Ortiz del delito de revelación de secretos y por los que ha sido condenado. Delito de revelación de datos reservados, que está recogido en el Código Penal, artículo 417. La pena incluye una multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años. García Ortiz ha evitado, eso sí, la cárcel, pero tiene que pagar las costas y tiene que pagarle una indemnización al novio de Ayuso, cuyo caso todavía se tiene que juzgar, una indemnización de 10.000 euros. Aquí hay una cosa que me ha llamado bastante la atención, que es la rapidez, ¿no?, con la que hemos conocido el fallo, aunque es verdad que la sentencia está todavía pendiente de redacción. ¿Por qué se ha adelantado tanto este fallo? Bueno, en ocasiones, en casos que son de especial importancia, como es este, es la primera vez que se condena en democracia a un fiscal general, el tribunal suele adelantar el fallo. En primer lugar, porque así evita que pueda haber filtraciones, y en este caso pues todavía con más razón, y también porque se ha visto que la sala, que estaba compuesta por 7 magistrados, había una división que no se iba a mover durante las deliberaciones entre ese 5 y ese 2 de las 2 magistradas que van a emitir voto particular, con lo cual ha decidido el presidente de la sala, de acuerdo con el resto de los magistrados, adelantar ese fallo ya y notificarlo a las partes. Ahora, ¿qué pasa? La sentencia aún no está redactada, está notificado lo principal de la condena, el artículo del Código Penal por el que se le condena, la pena de multa de 7.200 euros que se le impone, la inhabilitación de 2 años para el cargo de fiscal general del Estado, y a partir de ahora el tribunal redactará la resolución que previsiblemente conoceremos en 2-3 semanas. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. Señor García Ortiz, ¿se ratifica usted? En este caso hay una serie de indicios con carga probatoria que el fiscal general pues no ha podido esquivar durante su paso por el Tribunal Supremo. Su interés por el caso
el frenético intercambio de comunicaciones cuando El Mundo publicó el ofrecimiento del pacto, el correo filtrado en sí, las ganas por ganar el relato, esa frase que quedará para la historia, la famosa nota de prensa, el borrado de todos sus mensajes, el cambio de móvil y la desaparición de su cuenta personal de correo, entre otros indicios. Entonces, para conocer todo eso, esos indicios, para la investigación, Joaquín, el papel del Mundo, el papel de este periódico que diriges, podemos decir que ha sido absolutamente crucial. Yo creo que es una de las situaciones más importantes para este periódico en sus 36 años de historia. Al Mundo se le ha convertido en protagonista en una batalla sin que nosotros deseamos serlo. Es decir, Esteban Urreiztieta publicó una información veraz y relevante en cuyo contenido ya se decía que la iniciativa para llegar a un pacto por 2 delitos fiscales había partido de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero consideramos que lo relevante es que en el contexto de esas negociaciones la Fiscalía había efectivamente invitado a que se produjera el acuerdo, y fue lo que llevamos al título. Eso provocó una reacción virulenta, inusitada, del fiscal general del Estado, por la que ahora ha sido condenado, pero también el desarrollo de una narrativa brutal, según la cual el fiscal lo único que había hecho era desmentir un bulo. La información era cierta, pero él se había tenido que afanar en desmentir un bulo. Bien, en el momento en el que nos vimos en medio de ese huracán, nuestra reacción, a través del talento de la periodista, de la redactora jefa de tribunales, Ángela Martialay, fue poner en marcha una investigación para esclarecer la auténtica verdad de los hechos. Y a partir de ahí, cada una de las exclusivas que han terminado en la condena de Álvaro García Ortiz había sido publicada por este periódico. Han surgido de la reacción que tuvo este periódico y en concreto su redactora jefa de tribunales, Ángela Martialay, a la situación en la que nos habíamos visto inmersos. Y estoy muy orgulloso del papel del periódico. Ángela, casi que por alusiones, ¿cuáles son esas informaciones que cita Joaquín, de las que habla Joaquín? Vamos a recordarlas, sobre todo para entender cómo han ido esas informaciones marcando este proceso y todo lo que hemos ido conociendo durante este tiempo. 2 días después de que se produjese la filtración del correo y un día después de que se produjese esa nota de prensa que ordenó García Ortiz, El Mundo desveló que fue él quien capitaneó la operación, pese a que la nota de prensa ponía que era de la Fiscalía Provincial de Madrid y que en Fiscalía General se remitían a la Fiscalía Provincial de Madrid cuando preguntábamos quién había dado esa orden de airear esos datos que ese mismo día ya puso en pie de guerra al Colegio de la Abogacía de Madrid. A partir de ahí han venido varias exclusivas, como por ejemplo la de la Fiscalía presionó 12 horas seguidas hasta filtrar los datos de la pareja de Ayuso, donde contamos cómo fue todo el enfrentamiento interno con la Fiscal Superior de Madrid, con Almudena Lastra, el papel que tuvo Pilar Rodríguez, cómo sacaron al fiscal Julián Salto del partido de fútbol de Champions y cómo sucedieron esos hechos dentro del Ministerio Fiscal, provocando una ruptura importante. También desveló El Mundo prácticamente los únicos WhatsApp que quedan de García Ortiz después del borrado masivo de sus dispositivos electrónicos con el Almudena: es imperativo sacar la nota o nos van a ganar el relato. Yo creo que ese periódico ha tenido un papel clave en toda la investigación de este caso. 12 de marzo de 2024. El diario.es publica la primera información acerca del presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. Al día siguiente, El Mundo, 9:29 de la noche, muy importante la hora, publica la noticia que hace estallar este caso. Justo después es cuando la maquinaria de la Fiscalía General se pone en marcha. Dice la UCO que con el dominio del propio fiscal sobre todo lo que estaba sucediendo durante aquellas horas. La cadena SER difunde fragmentos exactos del correo confidencial entre la defensa y la Fiscalía, eso después de la información del Mundo, y al día siguiente llega la famosa nota de prensa con el objetivo, dicen, de aclarar quién ofreció el pacto a quién, pero es que eso estaba ya aclarado de antemano. Esa noticia del Mundo llevaba la firma de Esteban Urreiztieta. Esteban, ¿qué es lo que contabas en aquella noticia? Fíjate, el detonante que provoca el caso del fiscal general fue una información que publicamos el 13 de marzo del año 2024, en la que contábamos que unas horas antes, el 12 de marzo, el fiscal del caso del novio de Ayuso le había mandado a las 8:50 de la mañana un correo electrónico al abogado de Alberto González Amador en el que le decía 2 cosas. Una, que su asunto se había judicializado y segundo, le señalaba textualmente
podemos llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estima posible. Nosotros contamos y reprodujimos ese correo electrónico, que es auténtico, que es indiscutiblemente relevante, y eso provocó una reacción absolutamente irracional por parte de la Fiscalía General del Estado, que empezó a aflorar todos los correos de esa negociación. Poco después aparece en otros medios un correo de 40 días antes donde el abogado del novio de Ayuso había pedido alcanzar un acuerdo con la Fiscalía. Y bajo ese argumento se dijo que nuestra información era falsa y que era un bulo. Pero es que además en nuestra información contamos en el primer párrafo y en el subtítulo que había sido el novio efectivamente quien había tomado la iniciativa para alcanzar un acuerdo, que lo había hecho 8 meses antes en vía administrativa ante la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado, y que había pagado nada menos que 400.000 euros, admitiendo que había incorporado a su contabilidad facturas que eran inveraces, que eran falsas. Por lo tanto, nuestra información contenía 3 grandes elementos que todos eran auténticos y, como digo, tenían un interés periodístico indiscutible. Primero, que había una negociación entre el novio de Ayuso y la Fiscalía, algo que no se conocía hasta ese momento y que era inédito. Segundo, que el novio había pedido un acuerdo a la Agencia Tributaria y a la Abogacía del Estado y había pagado y había admitido la falsedad de las facturas. Y tercero, que la Fiscalía había lanzado horas antes de nuestra publicación una contraoferta al novio de Ayuso para cerrar ese pacto. A partir de ese momento, Esteban, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué maquinaria se pone en marcha? ¿Y cuál es la estrategia de la propia Fiscalía y del fiscal general hacia tu información? Y aquí, a partir de ese momento, ha habido 2 fases. Una primera fase en la que la Fiscalía General del Estado dijo que nuestra información era inveraz, que eso no se podía considerar una oferta, y llegó a tildarla de bulo, ¿no? ¿Cómo va a ser un bulo? Una información, insisto, cuyos elementos son todos ciertos. Pero, en un momento dado, hace ya unos cuantos meses, el propio Ministerio Público, la Fiscalía, dio un giro de timón en la defensa del fiscal general del Estado y dijo que nuestra información, lejos de ser ya un bulo, contenía los elementos principales que tenía el correo electrónico que se filtró de 2 de febrero. Es decir, en el mismo procedimiento se dijo que nuestra información era falsa y meses después era tan veraz que había supuestamente roto el secreto del correo que supuestamente filtró la Fiscalía General del Estado. Porque ese era el argumento al que se estaban agarrando, pues para defender básicamente su actuación a toda costa. Buenos días. Se llama usted don Esteban de Urrieta Núñez. Sí, señor. Como usted conoce, ha sido llamado a declarar como testigo de la acusación particular. Esteban, tú has tenido que declarar en el juicio pues acerca de todo esto que estás explicando, has tenido que declarar como testigo. Cuéntame, me parece interesante, creo que es interesante que se lo contemos a los oyentes, cómo fue exactamente ese interrogatorio. Bueno, fue una declaración muy larga, en primer lugar, extraordinariamente incisiva y yo diría que casi con ciertas dosis de agresividad por parte de la Fiscalía hacia el periódico, pero no para sostener que la información era inveraz, como dijeron en un principio, sino para intentar sostener que la información era tan valiosa que contenía los mismos elementos que el mail que se había filtrado posteriormente. Nosotros ahí lo que contamos es que ese correo electrónico en concreto no lo tuvimos, que lo publicamos cuando lo publicaron otros medios, lo incorporamos a nuestra información, que en ningún caso desvirtuaba la información que nosotros habíamos contado, porque no era más que una reiteración del ofrecimiento de pacto que ya hizo el novio de Ayuso ante Hacienda y la Abogacía del Estado, se lo reiteró posteriormente ante la Fiscalía, y que no hay nada más. Y que no hay absolutamente nada más, ni había un ataque a la Fiscalía, ni había una campaña orquestada, ni nada por el estilo. Y tan es así que nuestra información contradecía radicalmente la posición
de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que horas antes había dicho que todo era una cacería contra su pareja. Y en nuestra información lo que se reflejaba es que su pareja había pedido llegar a un acuerdo, que había admitido que había incorporado a su contabilidad facturas inveraces, falsas, y que ya había pagado 400.000 euros. Eso desbarataba, desmontaba el discurso inicial de una Isabel Díaz Ayuso que desde mi punto de vista salió a la palestra sin tener toda la información. El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído... El Gobierno, después de conocer la condena a su fiscal general, dice que no comparte el fallo y más o menos que se viene a morder la lengua, ¿no? Lo que parece es que ya está en marcha el proceso para relevar a García Ortiz. Esa ha sido su reacción. Veremos, por otra parte, cómo va evolucionando en las próximas horas, en los próximos días. Decía al principio, Joaquín, que estamos ante una condena que es histórica, es absolutamente histórica, y lo es por varias cuestiones. Lo es por la gravedad de los hechos, lo es porque sobrevuela toda una maniobra con el fin para dañar a una rival política, lo es también por ese deterioro que sigue provocando a las instituciones y lo es por la propia trascendencia en sí que tiene. Convierte a España en la primera democracia occidental que tiene a su fiscal general en activo condenado por un delito de estas características. No hay un precedente que hayamos encontrado en ninguna democracia occidental. Es decir, el fiscal general, es decir, es la cabeza de la Fiscalía, que es la institución que tiene encomendada la defensa de la legalidad en los procedimientos penales, y la legalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos en los procedimientos penales. Que quien se encuentre en la cabeza de una institución que tiene esa función social y constitucional se haya visto inmerso en un procedimiento de estas características, por sí solo debería haber sido suficiente para que él presentara su dimisión, porque lo relevante es la confianza del ciudadano, y si al fiscal general se le considera sospechoso de haber puesto un pilar del Estado al servicio de una batalla política, eso por sí solo tiene que ser suficiente para que él presente la dimisión. De lo contrario, se produce una quiebra de la neutralidad institucional. Él ha querido llevarlo hasta sus últimas consecuencias, y sus últimas consecuencias han sido una rotunda condena por una holgada mayoría de 5-2. ¿Quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? No me quiero olvidar de la figura de Pedro Sánchez, a quien esta condena, digamos, que interpela directamente. ¿Quién le pide perdón ahora al fiscal general? Es lo que decía hace unos meses, cuando no se encontraron mensajes inculpatorios en los dispositivos del fiscal general. No había mensajes, no se encontraron, porque básicamente lo que había hecho el fiscal general era borrarlos, era hacerlos desaparecer. Pero es que todo un presidente del gobierno, el máximo representante de uno de los tres poderes del Estado, ha llegado a defender, lo ha hecho en una entrevista en El País, que García Ortiz era inocente, y lo ha hecho mientras se estaba celebrando el juicio. Es decir, el máximo responsable de un poder, del Ejecutivo, digamos que interfiriendo ante otro de los poderes del Estado, el judicial. Joaquín, ¿cómo le afecta esta condena a Pedro Sánchez, que está en este momento, como todos sabemos, rodeado de casos de corrupción? En este momento en el que, además, el último informe de la UCO, encargado por el Tribunal Supremo, es demoledor desde el punto de vista de la fuerza de los hechos en cuanto a los comportamientos criminales de sus cómplices políticos, más inmediato, esta sentencia es muy dura para Pedro Sánchez. Es una derrota política en toda regla, en tanto que es la primera en los juicios que afectan a su entorno más inmediato. Es la que afecta a un cargo institucional más relevante, y sucede cuando Pedro Sánchez ha puesto todo el empeño en interferir en medio de las sesiones del juicio. Es decir, a mí esto me parece una cuestión francamente insólita. Yo no me habría prestado a entrevistar al presidente del gobierno para que interfiriera y ejecutase una presión respecto de los 7 magistrados del Tribunal Supremo que en ese momento estaban enjuiciando al fiscal general del Estado. Bien, esto ha sucedido y la presión del presidente ha sido insuficiente, y por lo tanto la sentencia es también una expresión de la fortaleza del Tribunal Supremo. Pues estas son las claves de una condena que es absolutamente histórica. Ángela, Esteban y Joaquín, gracias a los tres por explicarlas aquí en el podcast del Mundo. Gracias a vosotros, Javier. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hasta aquí la explicación. Joaquín Manso, Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Ya sabes que puedes escucharnos en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que nos puedes seguir, y también puedes hacerlo a través de la radio digital. El Mundo al Día vuelve el próximo martes. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.